excelente. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Tengo un problema de conectividad aquí. No sé por qué está ocurriendo esto. Ahí se ve perfecto y se escucha perfecto, ¿eh? Sí. Sí, muchas gracias. Estoy tratando de ver porque tengo un problema de conexión aquí. A ver si puedo ir. Exacto. A ver. Bueno, muchas gracias ante todo. Disculpen las demoras e inconvenientes con la transmisión. Desde ya es un gusto y un placer haber sido invitado para este webinar de fundiciones organizado por el INTI. Muchas gracias a todas las personas a cargo de la organización que me han invitado a hablar sobre un tema que es realmente apasionante, que son fundiciones y es el mecanizado de las fundiciones. Y como indicaba en la presentación, mi nombre es José Luis García, soy el encargado del desarrollo de herramientas de corte en el área de carburos en la empresa Sandvik Coromant, y hoy la charla va a ser enfocada en el desarrollo y aplicación de herramientas de corte para este tipo de fundiciones, mostrando un caso de estudio interesante partiendo de una idea conceptual y luego la aplicación del mismo. Pero ante todo, para aquellos que no me conocen, yo soy originario de Argentina, estudié en la Universidad del Comahue Ingeniería, trabajé allí también en la empresa Total antes de partir a hacer mi doctorado a la Universidad Técnica en Viena, donde estuve trabajando en el área de herramientas de corte, también trabajando en la industria de herramientas de corte llamada Böhlerit, en Estiria, para luego tener también un paso en Alemania, en el Instituto Max Planck y en el Instituto Helmholtz, donde realicé lo que se llama una habilitación para ser docente o profesor universitario, la cual terminé en el año 2011. Luego de esa experiencia había dos opciones, seguir en la academia y la industria, y la industria Sandvik me contactó para trabajar aquí, y desde el año 2011, finales de 2011, trabajo en la empresa Sandvik Coromant y como un experto en el área de desarrollo, y además soy profesor asociado en diferentes universidades. En este caso la Universidad de Sao Paulo es un ejemplo, pero también la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina. Tengo una estudiante de doctorado en la UTN y una estudiante de doctorado también en el Instituto INTEMA en Mar del Plata, y también trabajo en universidades en España y en Alemania. Básicamente eso es de mi persona. Quisiera también mostrar un poco la empresa Sandvik para aquellos que no la conocen. La empresa Sandvik es una empresa líder mundial con aproximadamente 43.000 empleados, 60 centros de investigación globales, 82 billones de coronas en ventas, presente en 150 países. Básicamente se trabaja en tres áreas. Una es el área de mecanizado de herramientas o de herramientas de corte mecanizado. Luego tenemos el área de minería y tecnología de excavaciones, y luego el área de los aceros avanzados o materiales avanzados, aceros austeníticos. Dentro de esas tres áreas, el enfoque de Sandvik Coromant es en metal cutting, en mecanizado, y allí trabajamos también presente en 150 países con aproximadamente 2.500 productos, unos 8.300 empleados globales y un alto desarrollo basado en investigación y básicamente en el centro en Estocolmo, donde yo estoy trabajando, donde somos aproximadamente 145 empleados, de los cuales hay un alto porcentaje de PhD, también un alto porcentaje de ingenieras y doctoras trabajando, un grupo bastante multinacional con 15 nacionalidades, donde tenemos aproximadamente, mecanizamos 70 toneladas de material por año, testeando diferentes conceptos en un inmenso laboratorio que tenemos el placer de poder usar para trabajar en el área también de proteger las tecnologías a través de patentes de invención, de las cuales más o menos tenemos 200 patentes activas en el área de herramientas de corte en el momento. Quizás para aquellos que no son familiares o están familiarizados con el carburo cementado,
El carburo cementado es relativamente un material nuevo, de aproximadamente 95 años. La primera patente fue realizada en 1923, es una patente alemana, la cual dio el inicio al desarrollo de este material, el cual en principio quería reemplazar al diamante en ciertas aplicaciones de trefilado, pero luego se vio el potencial para usarlo en herramientas de corte, y es por eso que la empresa Krupp en el año 1926 compró esa patente y luego comercializó el producto Vidia. El carburo cementado es muy conocido como Vidia. La palabra Vidia significa en alemán wie Diamant, como diamante, y básicamente era un material que era tan duro como el diamante, pero tenía la posibilidad de mecanizar diferentes tipos de metales. Y así fue cuando en Leipzig, en 1927, se comercializó por primera vez el carburo cementado como el material del futuro para el mecanizado de diferentes materiales en base metálica. Como verán ustedes, diferentes empresas fueron desarrollándose a partir de la idea inicial de Krupp Vidia, y en algún lugar aquí tenemos a 1942 Sandvik Coromant, que Sandvik se inició en el acero, pero a partir del año 1942 trabajó en el desarrollo de herramientas de corte, y hoy es el líder mundial, al menos en ventas, con más o menos el 24%, 23% del total market share. ¿Qué es el carburo cementado? Aquí, bueno, lo que vemos es básicamente un esqueleto de carburo de tungsteno que están unidos por una fase metálica cobalto. Esto es una muestra de un corte y pulido donde se ven los carburos de tungsteno, son muy, muy fáciles de identificar. Y lo que vemos aquí en negro es la fascilante que los une. Y esto es una linda demostración en 3 dimensiones de lo que puede realizar, de cómo se ve este material cuando uno está realizando un seccionamiento y luego una reproducción tomográfica del mismo. Y aquí básicamente se identifican los carburos de tungsteno, se identifica la fase aleante, que ustedes ven aquí. Si yo puedo ver cómo es ese esqueleto de carburo de tungsteno, cómo es el cobalto, luego retiro el carburo de tungsteno para ver solamente cómo es el cobalto, o luego puedo ver cómo son las interfaces entre el carburo de tungsteno para determinar los diferentes componentes de la microestructura. ¿Por qué es tan importante saber los componentes de la microestructura? Porque en realidad el carburo cementado es un material compuesto, entonces un material compuesto va a depender del arreglo de fase, la distribución de las fases, la conexión de las fases para determinar qué tipo de propiedades tiene. Y generalmente un carburo de tungsteno o un metal duro, una vidia, como se la conoce, está compuesta de diferentes tipos de fases. Están las fases duras, como el carburo de tungsteno, el carburo de titanio, donde aquí se ve el carburo de titanio, el carburo de tungsteno, y tenemos el metal, el cobalto, el níquel, que es el que está uniendo esto. Obviamente, al ser un material compuesto, cómo yo varío la proporción de las fases, el tipo de fases, la relación volumétrica va a determinar el tipo de propiedades. Y generalmente nosotros lo que queremos tener es un balance entre tenacidad y dureza. Porque nosotros queremos ser duros para poder mecanizar, pero también queremos ser tenaz para que el filo de corte no se rompa. Entonces siempre hay una competencia de cómo yo voy a organizar la microestructura para tener el mejor rendimiento de la herramienta. Y básicamente de ese balance de durezas y tenacidades es lo que hace que el carburo cementado, el metal duro, tenga un rango muy amplio de aplicaciones. Puede ir a zonas donde necesita mucha dureza o zonas donde necesita mucha tenacidad, por ejemplo, en mecanizado de metales, o en la minería, donde necesito un material que sea mucho más tenaz para que resista el impacto cuando estoy, por ejemplo, rompiendo rocas en una perforación para extraer petróleo o gas. Otra parte importante de la herramienta de corte, digamos, el corazón es el carburo de tungsteno con el cobalto, el carburo cementado, pero luego están los recubrimientos. Y allí los recubrimientos que se usan hoy en día en la tecnología de herramientas de corte son aquellos producidos por deposición química por vapor y deposición física por vapor. Y básicamente las propiedades de estos recubrimientos van a depender en la microestructura, el tamaño del grano, la composición química, pero también en otros factores como cuál es la adherencia, cuál es el tipo de rugosidad, etcétera, etcétera. Y hoy en día es muy, muy común encontrar este tipo de secuencias, donde vemos una secuencia de nitruros de titanio, carbonitruros,
óxidos de aluminio, nitruro de titanio, porque cada una de estas capas del recubrimiento le da una determinada resistencia a un determinado desgaste de la herramienta. Por ejemplo, si yo quiero tener dureza o resistencia al desgaste, usaré un carbonato de titanio. Si quiero tener una resistencia a la oxidación, si quiero tener una barrera térmica, voy a usar óxido de aluminio. Y estas son las combinaciones típicas que se usan hoy en día. Lo que es muy interesante de los recubrimientos, y siempre lo digo, y es una característica de todos los metales de transición del grupo 4, 5 y 6, en los carburos y los nitruros, es que cambian el color según la composición. Entonces lo que ustedes ven aquí, amarillo, negro, no es pintado, no ha sido pintado, sino que realmente estos son los colores, pueden ser también naranjas, pueden ser grises, dependiendo del tipo de composición química, lo cual está asociado a una determinada propiedad. Cuando yo estoy hablando del desarrollo de una herramienta, y bueno, ahora lo vamos a enfocar en una aleación, en una fundición, pero básicamente en general el desarrollo de la herramienta es siempre enfocado en tener una geometría, que es la geometría que va a ser del inserto de corte, lo que ustedes están viendo aquí, en tener un determinado filo de corte, en tener una determinada superficie. Esa superficie tiene que estar acondicionada de alguna manera, y puede ser con un tratamiento previo o posterior al recubrimiento. Pero el foco básicamente del desarrollo en mi departamento es en la combinación entre el carburo cementado y el recubrimiento. Esta es la clave desde nuestro punto de vista para la performance. Obviamente tienen que las otras componentes, el filo de corte, la geometría, el condicionamiento de la superficie, tienen que acompañar a esto. Y obviamente no va a ser la misma solución si yo tengo que mecanizar las partes de un automóvil, si tengo que mecanizar la turbina de un avión o si tengo que mecanizar cualquier otro material, aluminio, por ejemplo. Entonces, la estructura tiene que ser optimizada dependiendo de la aplicación necesaria. Y por eso es muy importante entender que un inserto no puede ser de una determinada, para una determinada aplicación no puede usarse en otra. Aunque a veces mucha gente la que lo aplica lo hace, pero no es lo más conveniente. Cuando vamos al término de fresado, que creo que es el tema que voy a mostrar hoy, digamos, el mecanismo de fresado en sí implica un proceso el cual es bastante complejo. Y aquí espero que tenga un video que funcione. Si lo puedo... déjenme ver. Sí, ahora sí. Ustedes están viendo, ahora no estoy compartiendo el sonido, pero esto es el mecanizado de una fresa que está girando. Están viendo la velocidad de corte que tiene esto y la cantidad de material que está removiendo y el gran esfuerzo que está actuando en el filo de corte. Tan simple como que parezca el proceso, tiene, digamos, demasiada solicitud en el filo de corte. Y en especial, una cosa que vemos nosotros, que es sabido que una manera que limita la prestación de la herramienta o la performance de la herramienta está asociada con el tipo de fisuras termomecánicas que se generan durante el mecanizado. Esas fisuras termomecánicas que se ven aquí, que en la jerga en inglés se llaman comb cracks porque parecen las fisuras de un comb, que es un peine, están equidistantes y se van formando, y este tipo de fisuras son las que luego producen que este filo se corte. Entonces, en el desarrollo de la herramienta para optimizar el proceso de fresado en fundiciones, estudiamos qué es lo que está pasando con ese tipo de fisuras, cómo se generan y qué trucos podemos usar en la microestructura de manera tal de evitar o retardar la formación de estas fisuras para maximizar la performance en la aplicación de la herramienta. Y eso es lo que quiero mostrar en la charla hoy. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos en una de estas fisuras que ustedes están observando aquí, utilizamos una técnica que se llama de tomografía con Focus Ion Beam, que es, no sé cómo se dice en español, pero bueno, es una especie de, es como una especie de remover material en un microscopio electrónico de barrido, ir tomando una imagen cada vez que remueve el material, pero estamos hablando de 25 nanómetros entre capa y capa, y luego hacer una reconstrucción en 3D. Esa técnica, si yo la aplico
Para hacer eso necesito, en el lugar donde estaba la fisura, hacer este seccionamiento y luego hacer una reconstrucción del material en lo que nosotros llamamos la región de interés. Cuando nosotros tomamos una de estas fisuras y hacemos esta reconstrucción, llegamos, como está mostrado aquí en esta figura, ahora están viendo la colección de 319 imágenes. Y lo que se ve en realidad es que si yo empiezo del filo de corte de afuera, veo que hay información que está dentro del material que no es visible si yo no hiciera una reconstrucción de este tipo. Quizás lo voy a poner de vuelta, a ver si están dando el video. Sí, ahí continúa. Hay una información dentro del material que es solamente visible cuando estoy haciendo este tipo de reconstrucción en 3 dimensiones. Si yo tomo estas 319 imágenes y ahora las transformo en un cuerpo en 3 dimensiones, yo veo que tengo este tipo de situación. Lo que están viendo aquí, la parte violeta es el recubrimiento. Esto es una fisura, que es una fisura visible desde el filo de corte, pero lo que también vemos y que está marcado en el plano negro aquí es que dentro del material hay una fisura lateral que tiene una determinada geometría y a la vez que no es visible si yo hago solamente un seccionamiento en 2D. Solamente es visible si hago una reconstrucción en 3D del filo de corte en la zona afectada. Cuando hago esto, estábamos interesados en ver que no era algo realmente localizado. Cuando estamos hablando de una tomografía en Focus Ion Beam, que mostré anteriormente, es un volumen muy pequeño de material. Entonces tuvimos la intención de decir, bueno, ¿es esto reproducible en todo el filo de corte? Y para eso realizamos un trabajo donde hicimos el mismo tipo de tomografía, pero en este caso fuimos puliendo en un microscopio óptico y viendo cada vez que hacíamos un pulido, tomando una foto y haciendo una reconstrucción. O sea, básicamente aplicando el mismo concepto que hace automáticamente el Focus Ion Beam, pero en este caso haciéndolo manualmente. Para ello lo que hicimos fue hacer una indentación, en la parte del filo y luego ir puliendo y viendo el cambio del tamaño de la indentación para saber en qué profundidad estábamos. Luego tomando imágenes y al unirlas, luego usamos el mismo software del Focus Ion Beam, pero poniendo imágenes tomadas con el microscopio óptico y conseguimos este tipo de descripción. Ahora lo que están viendo es la conexión entre 2 tipos diferentes de fisuras. Estas fisuras que están aquí las estoy viendo localizadas, en realidad son 2 de ellas, con el recubrimiento en un volumen un poco más grande. Obviamente pierdo resolución porque no puedo hacer 316 imágenes, creo que esta es una recopilación de aproximadamente 50 imágenes, pero se ve que en realidad está ocurriendo el mismo tipo de fenómeno. Lo que también se ve muy claramente, como habrán notado, que estas fisuras laterales tienden a propagarse dentro del material y eventualmente a conectarse con otra fisura que está ya hacia la derecha a la izquierda y de esa manera produciendo una fragilización de esta parte de la microestructura. Cuando nosotros vimos el origen de estas fisuras laterales, porque estábamos muy interesados de dónde vienen estas fisuras laterales, nos encontramos con que es un fenómeno que se produce básicamente en materiales que son frágiles y que son fisuras que se forman por fatiga. Y esto está bien descrito en este libro de Hutchins, donde, bueno, si yo tengo aquí una fuerza y genero una fisura, y esa fisura se empieza a propagar cuando yo estoy aplicando la fuerza, cuando yo retiro la fuerza por la relajación del sistema, se produce la formación de estas fisuras laterales debido al proceso. Eso entonces indicaría que en este inserto donde estuvo mecanizando, donde hubo esta carga cíclica termomecánica, en realidad está en una condición de fatiga que hace que esta fisura en realidad empiece a generar otras fisuras laterales. Hasta ahí todo muy bien. Lo que también llamaba la atención es por qué las fisuras se generaban en cierta parte específica de la fisura. ¿Por qué la fisura no se generaba en otra parte
en otra parte de la fisura principal, sino las laterales tenían determinado lugar de nucleación. Pero antes de ir a eso, lo que hicimos también fue corroborar con elementos finitos que la relación entre la fuerza y el estrés, la fuerza y el estrés, o sea, me voy a acordar cómo se dice en español, tenía esa determinada geometría. Y lo que hicimos fue en realidad con elementos finitos en la punta de una fisura imitar el esfuerzo. Y ustedes ven que la distribución de esfuerzos, estrés-esfuerzo, en función de la fuerza, tenía la forma exacta que era la que observábamos nosotros en nuestro material. O sea, todo indicaba que estamos en una condición de relajación de esfuerzos debido a esta carga cíclica. Lo que era interesante también de saber era por qué, como dije, la fisura se generaba en una determinada posición de la fisura lateral en una posición de la fisura principal. Entonces, para hacer eso hicimos algo que también es novedoso y fue cortar con una sierra hasta la proximidad de la fisura y luego romper el material de manera de que la ruptura fuera en la dirección y tendría una conexión con la fisura termomecánica producida durante el mecanizado. Y ahí se obtenían este tipo de imágenes que son realmente lindas, son también en 3 dimensiones, si podemos decirlo. Esta es una imagen en el microscopio electrónico de barrido. Acá se ve la huella que dejó la sierra, luego se ve aquí, esta es la parte de material virgen, que podríamos decir, que está indicado aquí en rojo, y esta es la fisura. Y así se ve la fisura por dentro, o sea, uno está viendo, del otro lado tendría la contraparte del resto del material. Y aquí tenemos otra fisura. Cuando nos interesamos en ver qué ocurría aquí dentro, hicimos un análisis y descubrimos que una característica de esta fisura era que había un alto ataque químico, un ataque, oxidación, corrosión dentro de la fisura que producía que en la zona interior de la fisura hubiese la presencia de muchos óxidos, lo cual no se veía en la parte del carburo cementado en el cual no había sido fisurado durante el proceso de mecanizado. Para entender eso, hicimos el microscopio electrónico barrido y una comparación entre la zona fracturada, que es la zona de virgen del material, y la zona donde estaba la fisura. Y aquí lo que se ven aquí son los granos de carburo de tungsteno, que se ven muy, muy claramente. También se ve la fase aleante que está uniendo el metal duro, y en este caso el cobalto, con una fractura dúctil, como decimos. Pero en el lado de la fisura producida durante el mecanizado, la fisura termomecánica, vemos que el carburo de tungsteno sigue ahí existente, pero que la fase aleante no se encuentra como en el caso del material virgen, sino que ha sido atacada y se puede ver que hay un tipo de reacción, los cuales identificamos que era una especie de óxidos en base de cobalto o de cobalto tungsteno. O sea que hay indicaciones de un ataque químico dentro del material, el cual proviene básicamente por el hecho de que nosotros usamos durante el mecanizado un líquido que lo usamos un fluido para reducir la temperatura y también te ayuda en el mecanizado. Pero ese fluido, si bien es un fluido básico de alto contenido de agua, tiene ciertos aceites que hacen que interactúen con la fase aleante, produciendo este tipo de ataque químico. Entonces, para resumir, lo que tenemos es la condición de la fisura. Si nosotros estamos viendo, tenemos una parte que está desgastada dentro, donde el material ha sido corroído, la fase aleante. También encontramos pedazos o porciones de material de hierro, de silicio, manganeso, que están proveniendo del material que estoy mecanizando, y unas capas de óxido que se forman dentro de la fisura. Pero básicamente vemos que también que el cobalto está oxidado, produciendo una degradación de la microestructura dentro de la fisura. Entonces, con eso tendríamos una teoría que es cómo la degradación de la microestructura contribuye al ataque químico, y de esa manera, al atacar básicamente el cobalto,
produce que haya una degradación, que haya una pérdida de las propiedades mecánicas dentro de la fisura y la generación de las fisuras laterales, las cuales son una causa muy importante por la degradación de las propiedades del filo de corte. Como verán, para verificar esto, la zona atacada dentro de la fisura, tenemos una fisura, una lateral generada aquí. Si yo sigo puliendo, aquí son 10 micrómetros, 80 micrómetros, me pongo más adentro del material, veo que se forma otra fisura, vemos que esta porción del material se va a romper, digamos, en el momento del mecanizado, lo cual va a producir, cuando esta fisura lateral se una con esta fisura existente, porque aquí en este lado está pasando lo mismo que aquí, voy a perder esto, y esto en la jerga sueca se llama tandlösning, que significa que pierde un diente, porque básicamente se ve que una porción del filo de corte con la forma de un diente no está presente, y en ese momento perdemos el filo de corte y básicamente las propiedades del material de corte. Entonces, viendo eso y entendiendo el rol de las fisuras laterales, uno cuando ahora ve un filo de corte, y esto es una imagen estereográfica en Alicona, es un muy buen instrumento de alta resolución, aquí podemos reconocer el filo de corte, pero ahora que somos expertos en fisuras, vemos que aquí nosotros tenemos una fisura que es principal, pero ustedes ya pueden reconocer que aquí están las fisuras laterales y que lo que estamos viendo, la pérdida de material aquí, puede ser porque aquí hubo otra fisura que también fue atacada químicamente y que produjo que se una y pierda este pedazo. Y de este lado lo mismo, ahora uno reconoce que las fisuras laterales son las que han causado el famoso tandlösning, la pérdida de la integridad del filo de corte. Si maximizamos eso, aún es más visible que fue muy interesante, porque cuando mostramos este estudio en la empresa, gente que había trabajado hace 20 años en el tema empezaron a entender y decir, yo lo había visto antes, pero no había entendido qué era o si tenía algún significado. Pero bueno, ahora tenemos un fundamento más teórico, entonces podemos entender y enseguida reconocer cuando estamos en presencia de este tipo de desgaste. Ahora, claro, la pregunta que ustedes tendrán, que es la misma que teníamos nosotros, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de fisuras laterales y eventualmente qué otro truco podemos usar para tratar de mejorar este tipo de desgaste en esta aplicación? Entonces, básicamente lo que voy a mostrar aquí es un trabajo que hicimos para tratar de determinar cuál es el efecto de la composición del carburo cementado. Y nosotros dijimos que un punto muy importante es el ataque químico de la fase aliante. Pero por otro lado también sabemos que si yo agrego otros elementos al carburo cementado, por ejemplo, tipo de carburos del tipo de tantalio, de titanio, voy a modificar las interfaces, voy a modificar el tipo de arreglo de la estructura del carburo cementado, o si yo agrego cromo, por ejemplo, el cromo en el cobalto, el cromo es resistente a la corrosión, al ataque químico, a la oxidación, podría ser un buen candidato. Entonces hicimos un estudio, esto ha sido muy interesante porque ha sido publicado recientemente entre la Universidad de Barcelona, la Universidad de Saarlandes en Alemania y el Instituto Intema en la Universidad de Mar del Plata. Y aquí lo que estudiamos fue cuál sería la reacción química o la resistencia a la corrosión de estos tipos de material, de carburos cementados con diferentes composiciones. Y básicamente de los análisis vemos que hay dos candidatos, según los estudios hechos aquí en Intema. Probablemente ustedes la conocen, la profesora doctora Silvia Simison y el doctor Daniel Sosa. Ellos realizaron este tipo de testeos donde vieron que había dos candidatos materiales o materiales que eran candidatos para mejorar esa resistencia. Uno era el material en el cual se agregaba el carburo, el carburo de titanio, en este caso, carburo de tantalio y niobio, y el otro, el caso donde le agregaba el cromio. Ahora, de estos dos, ¿cómo podíamos discernir cuál iba a ser el mejor material en términos de resistencia a esta carga cíclica asociada con un ataque de corrosión?
Entonces tuvimos un gran debate y una gran idea, que es tratar de hacer ensayos de fatiga, pero utilizando un material, utilizando un nuevo concepto para tratar de hacer el ensayo de fatiga usando el mismo líquido que usamos como el líquido refrigerante durante la operación. Cuando nosotros hacemos eso, este es el setup del experimento. Básicamente tenemos una bola de carburo de tungsteno haciendo impacto sobre el inserto, en este caso, utilizando el fluido de corte a una repetición alta. Vemos que para los 3 casos, aquí hablamos del carburo de tungsteno cobalto, el básico, la referencia, aquí hablamos del carburo de tungsteno con el agregado del carburo de tantalio y de niobio, y aquí vemos el mismo caso agregando el cromo. Y vemos básicamente que el sustrato con cromo es el que presenta, digamos, la mayor resistencia al desgaste. Aquí lo que estamos viendo es la huella de este indentador de carburo de tungsteno, y vemos como en este caso, para ambos casos, en seco, o sea, sin usar el fluido, y con el fluido, pero más notorio en el fluido, como la versión del cromio, conteniendo cromo, es la más relevante y la más resistente. Entonces lo que hicimos fue tomar acá imágenes de cada una de estas deformaciones y ver qué es lo que estaba pasando en el material. Y ahí pasó algo muy interesante. Básicamente el mismo setup de probetas, la básica con cobalto, con la fase tantalio de niobio carburo de tantalio niobio y cromo, y aquí en 2 magnificaciones diferentes, en aire y en fluido. Pero concentremos en la de fluido, porque es donde está el problema de las fisuras laterales. Vemos que básicamente en cobalto vemos un ataque químico muy grande, vemos también que en las cracks empiezan a ser intergranulares aquí y a desgastar el material debido a la carga. También lo vemos en el caso del carburo de niobio y tantalio, pero en el caso del cromo básicamente no se ve un desgaste en la superficie, y las fisuras que están formando son mucho más localizadas, lo cual nos está dando una indicación que agregando el cromo al cobalto puede maximizar la resistencia a la corrosión y también tener un efecto positivo en la formación de estas fisuras. Ahora, muy bien, ¿qué pasa con la otra parte? Porque bueno, si solucionamos el tema del carburo cementado y nosotros ponemos cromo, todavía tenemos el problema que cuando yo hago un recubrimiento de CVD siempre voy a tener un sistema básicamente precraqueado, que puede dar lugar a la formación de más fisuras termomecánicas durante la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos el sistema básico de recubrimiento, va a ser con carbonituro de titanio, como dije. Aquí tenemos una bonding layer, una capa que une con el óxido de aluminio, que es este recubrimiento que vemos aquí. Pero también vemos que si yo tomo una imagen de la superficie, veo que este sistema de óxido de aluminio está precraqueado. Y esa red de cracks que tenemos, de fisuras que tenemos, se debe a que cuando hacemos el proceso de CVD, son inevitables, porque cuando hacemos el proceso de CVD, debido a la diferencia en coeficiente de expansión térmica entre el recubrimiento y el sustrato, voy a crear tantos esfuerzos de tensión que el sistema del recubrimiento no resistirá el esfuerzo que se forma y se craquea. Pero lo que también veíamos es que las fisuras termomecánicas originadas durante el mecanizado coincidían en su nucleación, podemos decir, con las fisuras preexistentes del proceso de CVD, de recubrimiento. Y se veía no solamente en el óxido de aluminio, pero también en el carbonituro de titanio. El carbonituro de titanio, que es la capa subyacente del óxido de aluminio, que sería esta, ahora lo estamos viendo en otra perspectiva, puliendo nuevamente en el interior esta fisura que está presente aquí, se traslada aquí, y esta red de cracks que está existente aquí también está aquí, es poco visible, pero se ve. Entonces, podemos hacer algo para reducir los esfuerzos residuales debido a este proceso de temperatura de deposición, poniendo otro tipo de sistema. Y básicamente vemos que si considero los esfuerzos residuales en el recubrimiento, que son los que generan este sistema prefisurado,
un factor muy importante que tenemos que tener en consideración es el coeficiente de expansión térmica, obviamente, y después el modo de elasticidad. Pero entonces, si nosotros analizamos un sistema básico de un carburo, de carburo recubierto con CVD, con proceso de posición química por vapor, vemos que las relaciones de coeficiente de expansión térmica entre el sustrato y el carbonato de titanio es muy alta. Entonces va a producir que este número, esta diferencia sea muy alta, lo cual va a producir que el esfuerzo sea muy alto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo yo hacer algún truco con este tipo de secuencia de recubrimientos para poder tener la posibilidad de tener un recubrimiento, por ejemplo, con un coeficiente de expansión térmica más bajo para que esta diferencia sea menor y de esa manera el resultado sea más conveniente o que tenga menos fisuras formadas por diferencia de expansión térmica? Y básicamente fue lo que hicimos, fue reemplazar el carbonituro de titanio por el carbonituro de circonio. Entonces, en este caso, vemos que el esfuerzo en el óxido de aluminio básicamente no cambia porque el óxido de aluminio es el mismo tipo, pero en el carbonituro de titanio es de 1600 megapascales y en el circonio 840. La mitad de esfuerzo residual correlacionaría con con menos fisuras. Como queríamos tener una descripción de esto en función de la temperatura, lo que hicimos es tomar nuestra herramienta y viajar a Berlín y hacer un análisis en Berlín acerca de los esfuerzos residuales in situ. Y para eso, como ven, aquí hay un inserto, vamos a tener la luz sincrotrón aquí, vamos a utilizar el método seno cuadrado de psi para determinar qué tipo de esfuerzo tengo. Y básicamente lo que medíamos era una expansión o contracción de la látiz, de la red cristalina, y de esa manera poder determinar si teníamos una pendiente negativa o positiva, es decir, un esfuerzo de compresión o de tensión. Si eso nosotros lo hacemos a diferentes temperaturas, partiendo de la temperatura de ambiente y yendo a una temperatura alta, veíamos que teníamos perfiles donde el carbonato de titanio y el óxido de aluminio respondían de esfuerzos de tensión, se iban a esfuerzos de compresión, luego volvía a tensión, luego a compresión, luego a tensión. ¿Qué pasa? Un esfuerzo, si yo estoy poniendo una carga térmica que va de temperatura alta a temperatura baja, extendiendo y viniendo, y yo luego tengo una fisura, ustedes se podrán imaginar que ese tipo de carga termolástica cíclica puede producir, termomecánica cíclica puede producir que la fisura se propague más rápidamente. Y eso es básicamente lo que ocurre. Ahora, si yo tengo un sistema con el carbonituro de circonia, con este coeficiente de expansión térmica más bajo, lo que veo es que ese esfuerzo residual es mucho más bajo, lo cual condicionaría el hecho de que en este caso tendría una condición de menor esfuerzo residual con la carga cíclica de temperatura. Entonces, lo que está pasando básicamente es que en el sistema de carbonituro de titanio yo voy a tener en el rango de temperatura que trabaja básicamente el proceso de mecanizado, porque cuando la herramienta corta caliente, cuando deja de cortar enfría, si yo digo, bueno, tengo entre 300 y 800 grados, lo que está pasando en el carbonituro de titanio es que va de un esfuerzo de tensión, cuando estoy a temperaturas bajas, a un esfuerzo de compresión cuando estoy en temperaturas altas. Mientras que en el carbonituro de circonia siempre estoy en un esfuerzo de compresión, lo cual haría que este mecanismo de abrir grietas a través del salto de temperatura sea menor. O sea, una indicación que el sistema es favorable a retener o a no propagar grietas. Entonces lo que necesitamos entender también es qué es lo que estaba pasando desde el punto de vista micromecánico, porque como dijimos, está bien, yo puedo controlar que las grietas no se formen, pero necesito un material que también sea resistente al desgaste. Lo que hicimos básicamente fue estudiar, esto está hecho en Alemania, una cooperación con la universidad, un marco de un doctorado, básicamente tomar micropilares de los diferentes recubrimientos y hacer dentro del microscopio electrónico de barrido,
ensayos de microcompresión. Y esos ensayos de microcompresión mostraban lo siguiente. Si yo tomaba un grano, o un pilar, perdón, en el carbonituro de titanio y lo empezaba a deformar en compresión, veía que, desde el visto de la parte de arriba, que el material se empezaba a romper en cada uno de los cristalitos del carbonituro de titanio, se iba aplicando más fuerza y se iban rompiendo, eventualmente los granos se iban desacoplando del sistema hasta llegar a la ruptura total del pilar. Y ustedes ven que aquí estos son los cristalitos remanentes del pilar inicial, indicando que tenía una fractura frágil. Cuando nosotros intentábamos, básicamente cargábamos y llegaba un límite de fractura y se rompía. Cuando nosotros intentábamos hacer lo mismo en el carbonituro de circonia, vemos que no era posible crear este tipo de ruptura frágil. El carbonituro de circonia apretábamos, poníamos fuerza y se deformaba, pero se formaba de vez en cuando alguna grieta, pero no era una grieta intercristalina como en este caso. Entonces lo que pasó es, aplicamos carga mecánica, el carbonituro de circonia se deforma pero no se rompe, y lo que hicimos fue cortar ese pilar por la mitad y analizar cómo se veían los cristalitos en BSD, que no sé cómo se dice, pero no tengo tiempo para traducirlo. Entonces básicamente vemos la orientación de los granos y vemos una cosa muy interesante, es que el carbonituro de circonia, todos los granos se comportan homogéneamente y están rotando y girando, mientras que en el carbonituro de titanio la deformación está concentrada en los bordes de los cristales. Lo cual está diciendo, cuando yo aplico una fuerza aquí, la concentración de esfuerzos intercristalinos va a hacer que el pilar se rompa, lo cual no ocurría aquí porque ellos resistían deformación. Llegando entonces al final de nuestro desarrollo de la herramienta, utilizando lo que nosotros aprendimos, podemos decir lo siguiente. Desde el punto de vista del carburo cementado, la adición de cromo va a promover una alta resistencia química, va a producir una degradación menor en fatiga en condiciones de líquido y va a tratar a impedir que se formen estas cracks laterales, estas fisuras laterales. En el caso del carbonituro de circonia, en el coating, lo reemplazo y tengo una resistencia similar al carbonituro de titanio, tengo menores esfuerzos residuales, tengo un efecto de compresión durante el proceso del salto de temperatura en el mecanizado y además muestra cierta plasticidad. Con esto construimos una herramienta y fuimos a un test. Ese test, ahora venimos a la fundición, fueron realizadas fundiciones especiales en las cuales se hicieron dos tipos de ensayos, un ensayo que nosotros llamamos en seco y un ensayo utilizando líquido fluido, en este caso es el líquido fluido, donde nosotros vemos, básicamente corremos aquí, tenemos estos slots para producir un montón de impacto también en la herramienta y poder mecanizar y comparar el filo de corte. Comparando el filo de corte, este es el caso en el carbonituro de titanio con el óxido de aluminio, luego de 6 surface, aquí significa 6 pasadas sobre el material base, o sea, 6 superficies, y ahora en el caso del carbonituro de circonio con el óxido de aluminio en el nuevo desarrollo, tenemos este tipo de resultado, lo cual es bastante bueno en términos de que utilizando el conocimiento y aplicándolo al desarrollo de la herramienta, pudimos evitar básicamente la formación de las fisuras termomecánicas y obviamente el rendimiento de la herramienta. Como esto fue hecho en nuestro laboratorio, generalmente queremos probar si esto también ocurre en la industria, en la aplicación, para lo cual realizamos un test en los bloques de motores en Volvo Trucks, aquí en Skövde, cerca de Suecia, utilizando básicamente los parámetros de corte usados en la producción. Y lo que ustedes van a ver ahora es el resultado después de 100 motores mecanizados. No se mecanizó todas las partes del bloque de motor, sino solamente una superficie. Este era el resultado de la herramienta que utilizaba
o que utiliza Sandvik en este tipo de aplicación, y este es el resultado del nuevo sistema, donde básicamente se ve que también en la producción, en otros tipos de condiciones, el sistema optimizado, el carburo, el recubrimiento y el carburo también es ventajoso. Bueno, muchas gracias por su atención.